Buenas Hola, tardes, profe. ¿cómo está Carlos? ¿Cómo ha estado? Bien, me acordaba harto de usted, oiga. ¿Verdad? ¿Por qué? Literal, con el trabajo. El trabajo. ¿Por el trabajo? Sí, por el trabajo. Pero tranquila que ya lo mandaré. Ya, perfecto. ¿Ya? Vamos a esperar que se conecten algunos de sus compañeros y ya vamos a comenzar con el contenido nuevo, ya que yo había dejado como, no sé si con ustedes, había dejado como solamente la empezada, ya, pero vamos a comenzar a ir viendo lo que vamos a ir desarrollando. Ya, así que vamos a esperar. Quizás no todos se dieron cuenta del link, aunque hay algunos compañeros que no se iban a poder conectar, me dijeron. Pero de todas formas yo voy a entregar la grabación como lo he hecho en las clases anteriores y vamos a empezar. ¿Ya? En unos 2 minutos comenzamos, si no, vamos a hacer la clase nosotros nomás, pues, Carlos. Ya, si no se conecta ningún otro compañero más, la hacemos a Karma entre No, para nosotros. la casa. No puedo. Tengo que mostrar la evidencia que hicimos la clase. Pero podemos hacer una clase más cortita, pero la hacemos. Ahí llegó otro compañero. Ya 1 minuto más y comenzamos. ¿Ya? Vamos a ir comenzando de a poco. Estamos. ¿Ya? Bueno, comentarles que hoy día vamos a empezar todo un contenido, ya que tiene que ver, algunos quizás puede que van a recordar algunas cosas que vimos el semestre pasado, pero de todas formas vamos a ir desarrollando algunas que otras actividades, ya vamos a ir viendo, vamos a ir recordando algunas cosas y los que no saben, yo les voy a ir enseñando, vamos a ir lentamente, ya vamos a ir pasando este contenido, ya que no es difícil, pero vamos a ir aumentando un poquito más no la complejidad, sino que vamos a ir aumentando un poco más las habilidades que vamos a ir desarrollando, ya, de todas formas, este contenido que nosotros vamos a desarrollar, vamos a relacionarlo como siempre trato de que ustedes todo esto lo relacionen con su vida diaria, ya, que todo vaya en función a lo que nosotros tenemos en nuestro hogar, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Aquí está, ¿ya? Esto terminando yo la clase, les voy a subir esto, más la grabación, lo más probable que esto no alcancemos a verlo completo, o sea, vamos a usar esta misma PowerPoint varias clases, ¿ya? Así que se lo digo de antemano que vamos a ir usando varias veces esta misma presentación, pero obviamente yo igual les voy a ir subiendo de alguna u otra manera las grabaciones de cada clase que nosotros vayamos desarrollando.
Este es un objetivo muy grande, así que no necesito que lo anote, ¿ya? Este es un objetivo donde ahí podemos observar que vamos a ver varias cosas. Una de ellas, vamos a reconocer ciertas estructuras, ¿ya? Ciertas cosas que tienen que tener lo que es el átomo, ¿ya? De alguna manera, cómo esta molécula, más que molécula, esta partícula que es sumamente pequeña, es indivisible, o sea, es decir que no puedo volver a dividirlo, a pesar de que este mismo átomo está compuesto por otros subpartículas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Vamos a ir viendo sus electrones, conceptos que vamos a ver de aquí en adelante, y a la vez vamos a ir diferenciando entre lo que es un elemento y lo que es un compuesto, ¿ya? Dentro de la misma presentación vamos a ir haciendo actividades, o sea, ustedes van a tener acceso a esta diapositiva, pero la idea y el objetivo que cuando no vayan adelantándose en las actividades que puedan salir en la diapositiva, sino que las vayamos haciendo en la misma clase y vayamos desarrollando. Recordemos, ya los que estuvieron conmigo, los de segundo nivel, el primer semestre, nosotros vimos algo de lo que era el átomo. Los que no estuvieron, obviamente porque eran de primer nivel, yo lo voy a explicar, ¿ya? ¿Qué es un átomo? El átomo es una partícula, ya como les dije en delante, indivisible, ya que de alguna u otra manera está conformado todo lo que es la materia. ¿Qué es lo que es la materia? Todo aquello que ocupa un espacio, ¿ya? Y tiene volumen, tiene masa. ¿A qué me refiero? A nosotros, la mesa, el computador, ¿ya? Todo lo que nos rodea, tenga vida o no tenga vida, está formado por materia. Y esta materia se conforma por una partícula tan sencilla que es un átomo. En la vida real, nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de poder ver un átomo, pero a través de experimentos se ha podido evidenciar la estructura, por ejemplo, esa forma que se ve ahí, ya es solamente una representación, porque en la vida real, o en, no sé, pues si tuviéramos implementos para poder ver esto, podríamos de alguna forma darnos cuenta que no es exactamente como se ve, ¿ya? ¿Cómo es un átomo? Un átomo en general obviamente también tiene que estar compuesto por ciertas partículas, que a eso se le llaman subpartículas. Voy a sacar aquí, está compuesto protones, se llaman electrones, hay unos que son neutrones, y este átomo tiene cargas. ¿Cómo se evidenciaron estas cargas? Todo esto es a través, ya, de alguna u otra manera, por experimentos donde se utilizan ciertas cargas que permiten que a través de este experimento se vayan desarrollando, ¿ya? Por ejemplo, los protones tienen carga positiva. Los electrones tienen carga negativa y los neutrones nada, o sea, no es ni positivo ni negativo, ¿ya? Aquí tenemos esta forma y esta estructura. Este átomo, ¿ya? Tiene una parte nuclear como parte de núcleo, la parte central, y en esta parte central encontramos protones y encontramos los neutrones. Los electrones son los que están alrededor de este centro. De alguna manera giran, ¿ya? Recuerden, esto es igual como matemática, algo un poco parecido. Todo lo que es cargas distintas, ya sea un positivo y un negativo, siempre tienden a unirse o de alguna forma como que se atraen las cargas cuando son distintas. Cuando son cargas iguales, se repelan. Piensen cuando tienen un imán. Por ejemplo, si yo hay una parte del imán, de uno de los imanes que quiero unirlo con el otro, como que se genera una fuerza entre ellos y no puedo unirlo. Significa que entre ellos, en esa parte de ese imán, tienen las mismas cargas, lo cual impide que se pueda unir.
Si usted une ese imán al refrigerador, ya que típico que uno pone monitos que tienen atrás un imán, ese imán lo más probable es que tenga una carga totalmente distinta a la que tiene el refrigerador, lo que permite que éste se pueda unir. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se entiende lo que es un átomo? ¿Cuáles son sus partículas? ¿Qué cargas tienen? ¿En dónde los podemos ubicar? Profe, me acordé del trabajo que hicimos. ¿Cómo? Sí, Me profe. acordé, Hoy no los escucho bien, se escucha cortado. ¿Alguien me puede repetir? Yo entendí, profe. ¿Sí? Ya, entendió. profe, Dígame, Carlos. me acordé del trabajo que hicimos. ¿Se acuerdan que hicimos una estructura? Los que están en segundo nivel hicieron una representación del modelo de átomo. Sí, y de los diferentes, ¿cómo se llama? Postulados. ¿Ah? De los distintos postulados que había acá. Habían distintos Sí, personajes que hablaban de cada característica que iban dando aportes. habían como seis Sí, parece, 6 o 7. Sí, exacto, todavía Carlos. tengo el trabajo Sí. guardadito. Excelente, ¿ve? Yo me conformo que por lo menos alguien aquí se recuerda de alguno de los trabajos que hemos hecho. Los que están en primer nivel no se compliquen, porque esto es lo único que usted necesita saber del átomo. Ahí a los chiquillos que estaban en segundo nivel, estuvimos viendo algunos personajes, algunos científicos, que cada uno de ellos iban haciendo distintos aportes hasta llegar al átomo de la actualidad. ¿Ya? Así que no se preocupe, solamente son aportes y al final lo que interesa es saber que un átomo tiene carga positiva, negativa y neutra, que en el centro siempre vamos a encontrar los que no tienen carga junto con los protones, que son los que son carga positiva, y alrededor de él, ya a través de estas como líneas, esto es igual como que hiciéramos un planetario, ya, y viéramos el Sol, que sería nuestro centro, y alrededor de él van girando. Mira, ahí está el Carlos, nos está mostrando parte de su trabajo. Excelente, ahí sale cada uno de los científicos, los cuales fueron haciendo distintos aportes. Bien, Carlos, excelente, ¿ya? Entonces, ya nosotros hicimos un trabajo en base a eso, ahí muestra la figura, ya, del átomo, en algunos hacen esas representaciones, súper bien, ¿ya? En general, si nosotros quisiéramos ver un átomo, no lo veríamos. Veríamos solamente como una nube y solo veríamos como las cargas, porque se le colocaría como carga al experimento para poder ver hacia dónde viaja, ¿ya? Según actualmente lo que está más actualizado del átomo es la química cuántica, que son los mismos que hablan de las cosas que nosotros decimos, hoy, profe, ¿sabe qué? Hoy día a mí me penaron, empezó a sonar, empezó a crujir la puerta, o la puerta se movió y todo. Ellos, los de la física cuántica, explica y dice de alguna manera, ya que hablan de alguna manera del hecho de que nosotros somos energía, nuestro cuerpo tiene energía. Y a veces cuando tenemos tanta energía, nosotros descargamos cierta cantidad, las cuales son absorbidas por estas estructuras, por ejemplo, las cosas que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, a través de una mesa, cosas, y eso genera algunos movimientos. Es solamente que nosotros, como tenemos tanta energía, podemos capaz de transmitir a otros objetos esta energía, y por eso dice que se explica como las cosas que se mueven, ¿ya? Como que dicen, hoy, profe, estaban penando. La física cuántica habla sobre esa situación. ¿Ya? Ese es un dato que hablan ellos. Yo no lo Profe, sé. Dígame, Carlos. ¿las pilas tienen carga positiva y negativa? Exactamente, tienen carga positiva y negativa. A eso se le llama catión cuando tiene carga positiva y anión carga negativa. Después nos vamos a dar cuenta por qué es importante saber estas estructuras. Porque aquí hay unos orbitales que a través de ellos viajan y están estos electrones. ¿Y por qué es importante? Recuerden que hay ciertos componentes, por ejemplo, el aceite está compuesto por átomos, ¿ya? Pero esos átomos tienen ciertas características que lo hacen particular al aceite. Que al agua también tiene una particularidad. ¿Sí o no? Que si yo junto el agua y el aceite no se unen, se generan verdaderas islas de aceite. ¿Eso qué es lo que sucede? Porque el aceite y el agua, en la composición química que ellos tienen en sus átomos, hace que no tengan la afinidad para unirse, ¿ya? En cambio, si yo uno
como cuando hicimos el experimento de la sal con el azúcar y el agua, cuando hicimos ese experimento, tienen esa facilidad de unirse, de generar una sola, por así decirlo, una sola muestra, una sola mezcla. Pero es porque estructuralmente, a nivel de átomo, están diseñados para que estos se puedan unir. Los átomos entre ellos se unen a través de enlaces, como que nosotros nos tomáramos de las manos, ¿ya? Y nos uniéramos. Aquí en los componentes químicos pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Y esas son cosas que vamos a ir viendo. Voy a explicar dos conceptos importantes. Vamos a hablar de los elementos y vamos a hablar de compuestos, ¿ya? Todos alguna vez han visto una tabla periódica, creo que aquí tengo una. Esto, lo que está acá abajo, es una tabla periódica, ¿ya? Esta tabla periódica de alguna forma enumera los elementos que están en nuestra naturaleza. Todos los que están acá abajo son los que se han ido incorporando, ¿ya? Y son los nuevos elementos actuales que se han ido descubriendo, ¿ya? Pero acá están enumerados, todos tienen un número. El hidrógeno es el 1, después acá tengo el helio, ¿ya? El litio, y así sucesivamente. Cada uno de ellos están clasificados. Si alguno tiene alguna tabla periódica en el futuro, fíjense que tienen colores distintos, porque cada uno de ellos tiene una particularidad que pertenece a un grupo especial, ¿ya? Por lo cual, ustedes tienen que ir fijándose que cada uno de ellos tiene ciertas particularidades que nosotros después vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? ¿A qué me refiero con esta tabla periódica? Cada uno de ellos están formados por átomos, es decir, un átomo tiene 2 átomos, y así sucesivamente cada uno va a tener distintas cantidades de átomos. Cuando yo hablo de elementos, estoy hablando, por ejemplo, si yo miro aquí esta tabla periódica, el helio es un elemento, el hidrógeno es un elemento, el helio es uno, acá tenemos el carbono, todos estos están unidos o están estructurados por elementos. ¿Ya? Los elementos, ¿qué quiere decir? Que son átomos que son del mismo elemento, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? Voy a retroceder, espérenme. Elemento químico es un átomo con características y propiedades propias. ¿Qué quiere decir? El hidrógeno es un elemento, el oxígeno es uno. Yo puedo unir, no sé, 50 hidrógenos, estoy dando un número más, 50 hidrógenos, es decir que yo si los ordeno, los tendría que escribir 50 hidrógenos y entre ellos se unen, o puedo tener solo uno, pero los elementos siempre son del la misma propiedad, es decir que uno solamente el sodio, el azufre es como que está solito de alguna forma, solo se junta con ellos, es como que, a ver, nosotros somos de la sede Santa Olivia, ¿ya? Nosotros somos solamente de Santa Olivia y nosotros nos juntamos solamente con los que pertenecemos a esta sede, ¿ya? Yo no me junto con la sede de Quillota, que es Mayaca, Peumo, porque ese es otra sede, y después tenemos los almendros. Cada uno de ellos somos elementos, es decir, nosotros solamente nos juntamos con nosotros mismos porque somos de Santa Olivia. El elemento químico es igual. El hidrógeno solo se va a juntar con los hidrógenos. El cloro solo se va a unir con el cloro, ¿ya? Entonces, cuando hablo de los elementos químicos, estoy hablando de átomos que se unen solamente con el mismo. Es decir, nosotros seríamos un átomo que es Santa Olivia y solo nos unimos con átomos de Santa Olivia. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende el concepto de elemento químico? ¿Están por ahí, cierto? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, profe. Ya, excelente. Entonces, cuando yo hablo del otro concepto, cuando yo hablo de compuestos químicos, aquí los compuestos químicos son más sociables. Es decir, quiere decir que nosotros que somos de Santa Olivia, porque pensemos que fuéramos átomos, yo me junto con los de los almendros, yo me junto con quien yo quiera de los átomos.
Aquí el compuesto químico es sociable, el elemento químico es individualista, se junta solamente con los suyos, con nadie más. El compuesto, por ejemplo, se une con elementos distintos, diferentes, y forman compuestos. Es decir, este ejemplo que está acá es agua. Tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Si se fijan, son átomos diferentes, pero al unirse forman el agua. Acá tengo 2 componentes diferentes. Tengo el sodio y tengo el cloro. Y juntos forman cloruro de sodio. ¿Qué significa eso? Que es la sal común que tenemos en la casa. El que le echamos a las comidas está formado por sodio y cloro. Y juntos, obviamente no son nocivos, nos hace bien para nuestro organismo. O sea, no es que nos sirva para nuestro organismo, pero lo podemos comer, ya, consumir. ¿Ya? Y el dióxido de carbono, tengo un carbono y 2 oxígenos. Esto es lo que nosotros eliminamos cada vez que expiramos. Botamos el oxígeno, nosotros eliminamos una mayor concentración de dióxido de carbono, igual lo que eliminan los autos. ¿Ya? Entonces, si yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? El elemento se junta solamente con él mismo y el compuesto es capaz de unirse entre un átomo diferente, ¿ya? Y van formando verdaderos compuestos que podemos encontrar. ¿Se entiende, cierto? Ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos una tabla periódica. Si se busca en la tabla periódica los nombres, en realidad ya está hecho, ¿ya? Pero acá, ojo con esto, cuando nosotros leamos, ¿ya? Una tabla periódica, ellos están abreviados, todo lo que es los elementos de la tabla periódica tienen siglas, pero de todas formas igual abajito sale el nombre escrito completamente, ¿ya? Hay algunos que están representados solo con una letra y hay otros que están representados con 2. Y no siempre coincide, como aquí en el carbono, la letra inicial es C, significa que esta también va a ser C. No, no necesariamente, eso es solamente coincidencia nada más. Ejemplo, cuando esté con 2 letras, siempre la primera va con mayúscula y la otra es minúscula. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos el azufre, está con la letra S. ¿Ya? Por ejemplo, el potasio en la tabla periódica está representado con la letra K. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a leer esta actividad. Dice, voy a correr esto para acá. Dice, observa el siguiente compuesto químico y responde. ¿Cuántos elementos químicos diferentes están presentes en el siguiente compuesto? Por ejemplo, puedo fácilmente, ya puedo ver que tengo el Na, que lo que era Na, que está acá al ladito, es sodio, profe. El H es el hidrógeno, el C es el carbono, y acá tengo oxígeno. Me dice, ¿cuántos elementos químicos diferentes están presentes en el siguiente compuesto? Tengo 1, 2, 3, tengo 4, ¿ya? Elementos químicos distintos, ¿ya? Y abajito me preguntan, ¿qué elementos químicos forman este compuesto? ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo entendería como que yo podría formar un compuesto. Acá, por ejemplo, yo podría formar este oxígeno, lo podría unir con el hidrógeno, y al unirlo entre ellos podría formar agua. Quizás el carbono con 2 oxígenos, en vez de usar 3, ocuparía 2, estaría formando dióxido de carbono. ¿Ya? Y así yo puedo ir mezclándolos entre ellos y puedo formar un montón de compuestos. ¿Ya? Yo no sé si alguien se ha dado el trabajo, ojalá después de aquí en adelante, ya más adelante podemos ir observando y dándonos cuenta de que las cosas que utilizamos para hacer el aseo en las casas traen atrasito, traen unas figuras y están nombradas, ya tienen números, hay unos que vienen con unos triángulos y traen unas cosas adentro, que eso significa que qué tan nocivo puede ser.
Por eso es importante conocer químicamente algunos productos, porque es lo que yo les decía la otra vez, es necesario saberlas. ¿Para qué? Para que yo no vaya a estar de alguna u otra manera mezclándolos, ¿ya? Hay algunas cosas que no se pueden mezclar dentro de las cosas que tenemos, de las cosas que usamos para limpiar la casa, ¿ya? Y por último, vamos a quedar viendo esto. Aquí habla un poquito la historia y hay un científico al lado, que es uno de ellos que hizo ciertos aportes. Ya dice que en 1869 el químico ruso, Dmitri, es el que publicó su primera tabla periódica de los elementos. Están ordenados crecientes según su masa atómica. ¿Ya? ¿Qué es la masa atómica? Son ciertas características que tiene cada elemento. Acá creo que no se ve mucho, pero yo lo voy a mostrar en la siguiente clase. De aquí voy a comenzar el próximo martes, ¿ya? Acá se muestra como una ficha. Este es el hierro, ¿ya? El hierro sale el nombre abajito, sale cómo está representada sus letras. Cada una de estos lados, de estos números que aparecen, tienen una característica que lo hace como ser fierro como tal. Su característica es como que nosotros hiciéramos nuestra ficha y yo pusiera mi nombre, Simonet Rojas, ¿ya? Mi edad, pondría cuáles son mis características. Es una ficha que es particularmente solo mía. Así también lo hacen a través de estos elementos. Acá arriba hay una masa atómica, que es un número que está asignado a cada uno de estos elementos. Él, a través de esa masa atómica, él fue ordenándolos. Y si se fijan, cada masa atómica va aumentando. Cada vez que aumenta, va pasando, por así decirlo, como que los ordena dependiendo de la forma creciente. Es decir, que el que menos tiene masa atómica, el que menos como masa tiene, es el hidrógeno. Y el que más masa es el que tiene menos, y el que más masa tiene es acá. No alcanzo a leer la diapositiva, ¿ya? Pero voy a tratar de conseguirme una tabla periódica y sacarle una foto para que se note más clarito, ¿ya? Pero él fue el primero que hizo esa composición de alguna forma y fue organizando las tablas en forma horizontal y también de forma vertical. Después vamos a dar cuenta que todo esto no es que esté hecho al azar, tienen ciertas estructuras. Por ejemplo, todos los que están en esta forma vertical, todos los que están en esta línea que yo estoy dando aquí una vuelta, todos ellos, todos estos son elementos que están clasificados como nobles, gases nobles. Todos los que están de aquí para allá, todos ellos quieren ser como ellos, porque estos son los únicos más estables que son. Quiere decir que alrededor de ellos estos electrones que están haciendo movimiento, están completos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo tengo los protones y alrededor de él vamos a encontrar estas órbitas, ¿ya? Y en cada una de estas órbitas tiene, por ejemplo, 4 electrones. A estos de acá, algunos pueden tener solo uno en un orbital, lo cual lo hace inestable. En cambio, estos, los gases nobles, tienen todos sus orbitales completos, lo cual hace que estos elementos sean mucho más estables en la naturaleza. En cambio, todos ellos necesitan unirse con otros para poder completar y ser tan estables como los de acá. Es decir, que todos quieren ser, todos le tienen envidia, por así decirlo, a los gases nobles, porque todos quieren ser como los gases nobles. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Consultas? De todas formas, yo en la próxima clase yo voy a retomar y vamos a ir avanzando. Yo retrocedo, avanzo, y vamos a ir así de a poquito, retrocedo y avanzo, y vamos a ir resolviendo dudas. La próxima clase vamos a hacer una actividad en la misma clase, valga la redundancia, y vamos a ir practicando el concepto de elemento y el concepto de compuesto, ¿ya? Eso es una actividad chiquitita que vamos a hacer en la misma clase solo para saber si van entendiendo lo que yo les voy a explicar, ¿ya? Dudas, preguntas, consultas, si está todo ok, quedaríamos, ¿ya? Ya nos veríamos el próximo martes
Así que les mando un gran abrazo. Es una semana relativamente más cortita que las otras, así que espero que se pase volando y que sea viernes para que algunos, no sé si todos tengan el privilegio de poder descansar. Y si no, aproveche a descansar el momento que realmente a usted se lo asigna, a lo mejor alguno trabaja por turno, es más complicado, ¿ya? Así que les mando un gran abrazo, cuídense mucho y cualquier cosita me están hablando, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, profe. Igual usted, profe, muchas gracias por todo, que esté bien. Igual usted, Paulina, cuídese. Chao, profe. Chao, cuídese, señora Maribel. Gracias, profe. Igual usted, chaito. Chao.